Buen día, el día de hoy vamos a revisar los temas de puerperio fisiológico y de puerperio patológico. La palabra puerperio proviene del latín puer, niño, par, parir, y el puerperio se define como el periodo de tiempo comprendido desde el final del parto hasta la completa regresión de los cambios, tanto locales o genitales como generales, que experimenta la gestante durante el embarazo. Con frecuencia se considera que el puerperio dura 6 semanas o 40 días. Sin embargo, no siempre se completa la regresión de todas las modificaciones que ocurrieron durante el embarazo en este tiempo. El puerperio se clasifica en tres: inmediato, mediato y tardío. El puerperio inmediato abarca las primeras 24 horas, el mediato del segundo al séptimo día y el puerperio tardío del octavo a los 42 días. Vamos a comenzar revisando algunos de los cambios locales. Vamos a comenzar hablando de la involución uterina. Terminando el parto, podemos palpar el cuerpo uterino por debajo del ombligo. Su involución se realiza rápidamente. En la primera semana se va a palpar entre el ombligo y la sínfisis púbica, y en la segunda semana ya va a estar intrapélvico. En cuanto al peso del útero, después de las primeras 24 horas va a pesar unos 1000 gramos. Su tamaño va a ser de 15 a 20 centímetros. Al final de la primera semana va a pesar 400 gramos, al final de la segunda 300 gramos y al acabar el puerperio va a pesar entre 60 y 100 gramos. Este proceso se va a ver afectado por el tipo de parto y la paridad. La involución se produce por un fenómeno de autólisis, ya que se produce por digestión enzimática del exceso de citoplasma. En cuanto a las contracciones posparto, estas son conocidas como entuertos y su propósito es expulsar el material sanguinolento y evitar la apertura de los vasos miometriales. La cavidad uterina está revestida por decidua y cuando termina el parto la parte superior se desprende inmediatamente dando origen a los loquios. Los loquios son secreciones de la cavidad uterina que van a contener células deciduales, leucocitos, sangre, etcétera, y estos van a ir cambiando de características conforme pasa el tiempo. Más adelante vamos a revisar un poquito más de eso. En cuanto al cérvix, en el puerperio inmediato se va a encontrar elongado, edematoso, friable. Se va a ir cerrando de manera gradual. Al final de la segunda semana, el orificio externo del cérvix va a tener un tamaño de 1 centímetro. El orificio cervical externo no va a recuperar totalmente la forma que tenía antes del parto, a diferencia del orificio cervical interno, que este sí se estrecha, favorecido por las involuciones del segmento inferior del útero. Y en la tercera semana va a volver casi como estaba previo al embarazo. En cuanto al introito vulvar y vaginal, no se observan cambios anatómicos, salvo si se realiza una episografía. La vagina se va a encontrar laxa y distendible. Vamos a hablar de los cambios generales que ocurren. En cuanto a los cambios hematológicos y cardíacos que hay, la bulimia puede estar alterada en el posparto inmediato, junto con el gasto cardíaco van a estar aumentados, aproximadamente un 13% en la primera semana. Y también vamos a tener alteraciones analíticas, va a haber una marcada leucocitosis con un aumento de los granulocitos, va a haber linfocitopenia y eosinofilia. También puede haber trombocitosis con un aumento del fibrinógeno y de otros factores de la coagulación. En cuanto al aparato urinario, este se puede ver afectado principalmente si hay un traumatismo durante el parto. Va a haber una distensión de los tejidos provocado por la progesterona que va a causar insensibilidad y retención urinaria las siguientes 6 a 8 horas posparto. Y en cuanto a la diuresis, en los primeros días del posparto, entre el segundo y el quinto día, la diuresis va a estar incrementada
con la finalidad de eliminar la retención de líquido intersticial que existía en el embarazo, originada fundamentalmente por el aumento de la presión venosa en la mitad inferior del cuerpo que provocaba la compresión del útero grávido y los cambios hormonales. Igualmente vamos a encontrar en los días segundo al quinto elevado el nitrógeno urinario por el proceso de autólisis del útero. También podemos encontrar una hiperglicemia secundaria a la respuesta de estrés y esta puede contribuir a una mala cicatrización de las heridas. En cuanto a la temperatura, esta se puede ver incrementada durante el primer día hasta 38 grados centígrados. En cuanto a la pérdida ponderal, en general al final del puerperio se van a perder los 12 kilos que se ganan generalmente. Sin embargo, después del parto va a perderse pues el peso que traía el feto, la placenta, el líquido amniótico, que aproximadamente es de 5.9 kilos. Y en cuanto a la pared abdominal, esta al principio va a estar laxa y flácida y conforme pase el tiempo, aproximadamente de las 6-8 semanas, va a ir ganando tono y va a volver a su estado previo. El pulso suele ser lento, pero rara vez llega a ser menor de 60 latidos por minuto. Y si llegara a ser mayor de 100 latidos por minuto, se podría sospechar de una hemorragia o de una infección. Es por esto que se aconseja llevar un control de la presión arterial y del pulso. En cuanto a la temperatura, como ya habíamos mencionado, esta va a estar incrementada y puede llegar hasta los 38 grados dentro de las primeras 24 horas. Este incremento de temperatura se puede dar por el esfuerzo muscular y la deshidratación. También va a haber una segunda subida de la temperatura a los 3-4 días que coincide con la lactogénesis. Y este incremento de temperatura no va a durar más de estas 24 horas. Si durara más o estuviera más elevado de los 38 grados, se podría llegar a sospechar de una fiebre puerperal. Como ya habíamos mencionado, las contracciones uterinas dolorosas que aparecen en el puerperio se denominan entuertos. Aparecen principalmente en los primeros días y van a ser diferentes en las primíparas y en las multíparas. En las primíparas, el útero va a mantener cierto grado de contracción permanente, pero en las multíparas pueden llegar a tener un dolor más intenso debido a que se pueden producir contracciones aisladas de mayor intensidad y de frecuencia variable. Estos van a aumentar con la lactancia por la secreción de oxitocina y ya del tercer a cuarto día van a ir disminuyendo de intensidad. Como ya habíamos mencionado, los loquios son las secreciones originadas en la cavidad uterina y contienen células residuales, leucocitos, sangre, etc. Y van a ir cambiando de color y de contenido según el tiempo. En los primeros 2 a 3 días son de color rojo, también conocidos como loquia rubra. Después van a ir disminuyendo su color rojo por la pérdida de eritrocitos y va a haber un aumento de exudado. Vamos a tener después los loquios marrones, que es la loquia fusca durante los 4 o 5 días después. Después de esto vamos a tener los loquios amarillos o loquia flava, que va a tener un mayor contenido de piocitos. Y finalmente vamos a tener a los loquios blancos o loquia alba hasta el día 20, que va a tener una mayor cantidad de leucocitos y es lo que le da el color. Se ha calculado que aproximadamente la duración media de los loquios es de 33 días posparto y en el 13% de las pacientes persiste 60 días.
Algo importante que encontré es que si los loquios rojos se prolongan más de 2 semanas, podríamos sospechar de una involución imperfecta de la región placentaria o de retención de restos de placenta. En cuanto a la cantidad, puede llegar a ser hasta de 225 gramos. La mayoría de las veces es menos y va a presentarse en mayor cantidad entre las 17 a 90 horas posparto. En cuanto a los cambios que hay hematológicos, ya hemos mencionado que hay una leucocitosis marcada de hasta 30.000. En cuanto a la volemia, puede estar alterada y el gasto cardíaco puede estar aumentado. Sin embargo, de manera normal hay una hemorragia o hay pérdida de sangre durante el parto y esto nos puede causar un descenso de la hemoglobina y del hematocrito. Sin embargo, estos niveles se llegan a normalizar una semana después. También va a haber cierta tendencia a la bradicardia. En cuanto a los niveles de fibrinógeno, ya hemos comentado que aumentaban junto con los de los factores de coagulación y también la BCG. Bueno, lo que ya hemos mencionado en cuanto a los cambios del aparato urinario, en los primeros días la diuresis va a estar incrementada con el fin de eliminar la retención de líquido intersticial que existía en el embarazo, que estaba pues originada principalmente por el aumento de la presión venosa de la parte inferior del cuerpo que provocaba la compresión del útero grávido y los cambios hormonales. Y también habíamos comentado que podíamos encontrar el nitrógeno urinario elevado. Algo que faltaba mencionar es que las pelvis renales y los ureteros dilatados durante el embarazo van a recuperar su tamaño normal de 2 a 8 semanas. La atención en el puerperio inmediato pretende vigilar y favorecer la involución de los cambios que aparecieron durante la gestación y evitar las posibles molestias que estas regresiones pueden producir y pues detectar de manera precoz las posibles patologías que pudieran surgir. Durante las primeras 2 horas debemos de checar los signos vitales cada 15 minutos. Debemos de revisar la pérdida de sangre por los genitales externos, revisar la involución de las heridas. En cuanto si se hizo alguna episiotomía o alguna sutura de algún desgarro, ver que se encuentre bien afrontados los bordes, que no hayan licencias, hematomas o signos de infección. Las heridas se deben de lavar 2 veces al día con un antiséptico de la parte anterior a la posterior y están contraindicadas las irrigaciones vaginales y los baños de inmersión. Debemos de explicarle a la madre que cada vez que le dé lactancia a su bebé debe de utilizar ambas mamas y que debe de lavar los pezones antes y después de lactar. Esto para evitar las grietas. En cuanto a la involución uterina, ya habíamos dicho que inmediatamente después del parto iba a comenzar a involucionar, que iba a ser una involución rápida. A las 24 horas después del parto, el útero se palpa a nivel del ombligo. Después de una semana está entre la sínfisis púbica y el ombligo y en el 10º día está a nivel de la sínfisis o 1 o 2 traveses de dedo por encima de ella. Como ya revisamos, debemos de estar revisando la cantidad y el aspecto de los loquios. En el caso de los entuertos, podemos dar analgesia con paracetamol o ketorolaco. Y en cuanto a la diuresis, si esta no se presenta de 6 a 8 horas después del parto, podemos llegar a utilizar una sonda. En cuanto a la parte emocional, puede ser que la madre comience a sentirse menos atractiva, con ansiedad, cansada después del parto. Entonces, todo este acúmulo de emociones eh, puede llegarla a hacerse sentir triste y podría llegar a tener incluso una depresión transitoria.
Para recuperar el tono de la pared abdominal, no es necesario utilizar un vendaje. En caso de que estuviera demasiado flácido, se podría utilizar un cinturón. Sin embargo, lo más recomendado es realizar ejercicios. En cuanto a los alimentos, puede comenzar a ingerir alimentos 2 horas después del parto y de preferencia se debe de hacer una dieta hiperproteica y seguir suplementando con hierro durante el siguiente mes después del parto. Para poder dar el alta hospitalaria a nuestra paciente, debemos de darle información sobre los cambios que va a tener y sobre las posibles complicaciones o los datos de alarma con los que debería de regresar al hospital. También se recomienda darle ejercicios para mejorar la involución uterina y para mejorar el tono de los músculos abdominales, dentro de los que se recomiendan la flexión de piernas, el levantamiento del tronco, hacer ejercicios de bicicleta en decúbito supino y abrir las piernas mientras que otra persona se opone. En cuanto a la higiene, se recomienda el aseo genital al menos 4 veces al día o cada vez que acuda a vaciar su vejiga o intestino, dejando escurrir agua sobre los genitales con un secado posterior. Después del primer día ya se puede realizar una ducha y no se recomienda el baño de inmersión, ni tampoco tener relaciones sexuales al principio. Como ya habíamos mencionado, se recomienda suplementar con hierro a una dosis de 100 miligramos al día. En cuanto a las relaciones sexuales, comentar que es mejor que sean después de los 40 días, pues puede haber atrofia vaginal durante la lactancia y eso podría causarle dispareunia a nuestro paciente. Comentarle a nuestra paciente que la menstruación, si la paciente no da leche materna, pues va a aparecer de 6 a 7 semanas después. Y mientras esté lactando, pues es posible que no aparezca la menstruación pues hasta que deje de lactar. Y pues se debe de dar un control a las mujeres posparto, se debe de explorar de 2 a 6 semanas después cómo ha estado evolucionando en cuanto a su estado general de salud, en cuanto a su relación o adaptación madre recién nacido, su estado físico, cómo ha sido su lactancia, explorarla de manera general, sus mamas, ver que no esté agrietada, ver que la técnica de lactancia materna sea adecuada, que el tono abdominal esté mejorando y que la involución uterina pues haya progresado. Durante la lactancia se pueden utilizar métodos anticonceptivos sin hormonas de manera segura como el DIU de cobre y los métodos de barrera como el condón femenino y masculino. Lo que sí no está recomendado es utilizar durante las primeras 3 semanas métodos que contengan estrógeno. Se pueden dar después de la primera menstruación, pero mientras la madre esté lactando no es recomendable. Finalmente, nosotros debemos de orientar a la paciente y tratar de dar de manera personalizada esta orientación, no simplemente decir, pues lo más fácil, ¿no? Que se lleve un DIU de cobre o que se lleve un condón, porque puede ser que la paciente después no tenga la responsabilidad de ir a checar que el DIU esté bien colocado y pues que no sea efectivo para ella. A continuación, haciendo referencia a lo que nos menciona la GPC, nos dicen que debemos de administrar 10 unidades internacionales de oxitocina vía intramuscular después de que nace el recién nacido. Esto para mejorar la contracción uterina y disminuir el sangrado postparto, además de que reduce la ansiedad y aumenta la tranquilidad. También debemos de realizar un masaje uterino para estimular la producción de prostaglandinas, favoreciendo la contracción uterina y una menor pérdida de sangre. Menciona que debemos de hacer un masaje compresivo suave, repetitivo, en dirección de las manecillas del reloj y que el personal de salud debe de valorar los signos vitales, la involución uterina, los loquios, el estado emocional, la uresis y pues lo que ya habíamos mencionado.
De igual forma, si se realizó episiotomía, revisar que los bordes de la herida estén bien afrontados, que no hayan dehiscencias, datos de infección, etc. La GPS nos habla también del dolor perineal. Este puede estar presente en alrededor de un 30% de las mujeres que hayan tenido un parto vaginal. Nosotros deberemos de evaluarlo con la escala de EVA y administrar paracetamol a una dosis de 500 miligramos a 1 gramo, y también podemos aplicar compresas de hielo de 10 a 20 minutos, que esto nos va a ayudar a disminuir el dolor en la zona. Como ya habíamos mencionado, es nuestro deber orientar a nuestro paciente sobre métodos anticonceptivos. Debemos de explicarle los datos de alarma con los que debe de regresar nuevamente al hospital a ser valorada: fiebre, sangrado abundante, que le duele orinar, que sus loquios sean fétidos, que tenga mastitis, etc. Y promover la lactancia materna dentro de los primeros 30 minutos. Debemos también de promover la deambulación temprana. Como ya habíamos mencionado, hay un aumento del fibrinógeno y hay un mayor riesgo trombótico durante el puerperio. Entonces, debemos de evaluar el riesgo de caída de nuestro paciente y, si es posible, pues estarla motivando a que camine. Luego, en esta diapositiva vemos los datos de alarma. Explicarle a la paciente que pues debería de sentirse mejor conforme va pasando el tiempo, que debe de comer bien, que si llegara a tener problemas para alimentarse o para orinar, que debe de acudir nuevamente. Si tiene dolor en su herida, si los bordes están mal afrontados, si hay datos de infección, si sus loquios tienen mal olor, si tiene dolor o tumefacciones en las mamas, fiebre, ataque al estado general, pues lo más recomendable es decirle cada uno de estos para que ella los identifique y pueda acudir, y explicarle que va a recibir un tratamiento, que no debe de esperarse o que no es normal que aparezca cualquiera de estos. Ahora vamos a comenzar con la parte de puerperio patológico. Vamos a comenzar hablando de la infección puerperal, que es una complicación obstétrica frecuente. Es definida como un proceso séptico del aparato genital localizado generalizado que se va a manifestar en el puerperio. La fiebre puerperal se define como una temperatura igual o superior a los 38 grados, al menos durante 2 días y entre los días 2 y 10 después del parto. Y esta se puede deber a causas genitales o extragenitales. Dentro de las genitales está la endometritis, infección de la episiotomía, mastitis, y de las extragenitales estaban complicaciones respiratorias, pielonefritis, un absceso pélvico, etc. Dentro de los principales factores de riesgo encontramos a la cesárea, que incrementa de 3 a 20 veces el riesgo, e igual múltiples tractos vaginales, que el tiempo de ruptura de membranas sea mayor de 6 horas, que la duración del parto haya sido mayor de 8 horas, que haya presencia de meconio, un alumbramiento manual, diabetes, corapnionitis, heridas y desgarro del canal del parto, etc. Dentro de la etiología va a corresponder con una infección polimicrobiana, donde vamos a encontrar aerobios gram positivos como Staphylococcus aureus, Streptococcus beta hemolítico. Dentro de los aerobios gram negativos, a E. coli, Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter. Y dentro de los anaerobios gram positivos, a los Bacteroides fragilis, Peptococcus, Peptostreptococcus.
Y estos causantes de infección pueden ser exógenos o endógenos. Exógenos si provinieron del instrumental o de las manos del obstetra, y endógenos si son gérmenes del mismo cuello de la paciente o del tracto genital inferior, o de focos sépticos distantes que se reactivan a consecuencia del parto. En cuanto a las vías de penetración y de extensión, vamos a comenzar con la vía de la mucosa, donde mediante la manipulación del parto podemos ver patológicamente manifestada una endometritis, una salpingitis o una parametritis. En cuanto a la vía linfática, cuando haya una herida de inserción placentaria o desgarros del canal del parto o de la episiotomía, que lo podemos ver manifestado en una parametritis y una peritonitis. Y en cuanto a la vía hemática, estaríamos hablando de un proceso infeccioso que alcanzó algún vaso venoso, y en su mayoría vamos a ver tromboflebitis sépticas. Los signos y síntomas más comunes son fiebre, loquios fétidos, subinvolución uterina y dolor abdominal. La fiebre va a estar precedida de escalofríos y acompañada de taquicardia. Los loquios fétidos van a ser un signo importante de infección causado por bacterias anaerobias. El dolor abdominal va a estar localizado en hipogastrio o en fosa ilíaca, y si se generaliza nos causará una peritonitis. En cuanto a la subinvolución uterina, nosotros seremos capaces de palpar el útero, que no va a tener una adecuada involución. En cuanto a signos y síntomas específicos, podemos encontrar lesiones del perineo, vulva, vagina y cuello, donde vamos a visualizar la herida y vamos a presentar síntomas locales. En cuanto a la endometritis puerperal, vamos a encontrar un útero doloroso a la palpación, leucocitosis de 15.000 a 30.000, fiebre sin causa aparente, con dolor uterino, loquios purulentos, dolor fétido. Dentro de las complicaciones está la peritonitis, el absceso intraabdominal y la sepsis. Dentro de los principales factores de riesgo está que haya una cesárea, que sea un parto prolongado, que haya rotura prematura de membranas, tactos vaginales repetidos y una monitorización fetal interna. Debemos de realizar un hemo y un urocultivo antes de instaurar un tratamiento antibiótico. En cuanto a la salpingoforitis, vamos a tener dolor intenso a la movilización uterina y en ambas fosas ilíacas. Pueden haber masas anexiales. En cuanto a la pelviperitonitis, vamos a tener fiebre alta, dolor intenso, distensión y defensa abdominal e hilio paralítico, vómitos frecuentes que se van a ir haciendo fecaloides, que a menudo son expulsados con violencia, y a veces hay una intensa diarrea. En cuanto a la parametritis y celulitis pélvica, esta es la causa más frecuente de fiebre sostenida y prolongada en el puerperio. Se trata de una infección del tejido conjuntivo pélvico laxo que puede ocurrir de tres maneras: por origen linfático, por un desgarro cervical infectado, incisión o laceración uterina, de manera directa por desgarros cervicales, o secundaria tromboflebitis de la pelvis por necrosis de la pared venosa. Normalmente es unilateral y va a estar limitado a la base del ligamento ancho. A la palpación vamos a encontrar el útero fijo, los fondos de saco vaginales endurecidos y una masa dura e inmóvil justamente en el ligamento ancho. El exudado se reabsorbe en la gran mayoría de los casos y en el resto se desarrollan abscesos. En cuanto a la tromboflebitis séptica, es una entidad difícil de diagnosticar que puede afectar a las venas ováricas, uterinas e hipogástricas. En general no causa problemas, solamente cuando llega a la femoral, a la popltea o a la safena, donde se produce un cuadro de dolor y edema en la pierna afectada, también llamado flegmasia alba dolens, y cursa con exacerbación de la fiebre. La septicemia habla de falla de múltiples órganos y sistemas que puede producir la muerte. Vamos a tener fiebre alta, cefalea, confusión mental, erupción escarlatiniforme, edema subcutáneo, náuseas, vómitos, diarrea acuosa, notable hemoconcentración, oliguria, insuficiencia renal, seguida de insuficiencia hepática y colapso circulatorio. En la infección puerperal, el tratamiento de elección es gentamicina con clindamicina.
Este es adecuado también para el tratamiento de la endometritis. Recordemos que debemos de realizar un cultivo y revalorar a las 48 a 72 horas el antibiótico que estamos utilizando. También podemos complementar con ampicilina o con doxiciclina. Se va a utilizar la vía parenteral las primeras 36 a 48 horas y después se va a continuar con vía oral hasta 7 a 10 días. Ahora vamos a hablar de la patología hemorrágica. Esta se divide en precoz y en tardía. En las primeras 12 horas es la precoz con una instauración brusca y después de 12 horas posparto hasta finalizado el puerperio es la puerperal tardía, que ocurre en 1% de los partos. Dentro de las recomendaciones que nos da la GPC es identificar los factores de riesgo de hemorragia y que el personal de enfermería tenga presente los factores de riesgo que pueden desencadenar la hemorragia, como el tipo de episiotomía, periodo de labor prolongado, retención de placenta, desgarros vaginales, macrosomía fetal, etc. Y justamente las causas son hemorragias por traumatismos en el canal de parto, hemorragia por atonía uterina, hemorragia por alteraciones de la coagulación o por retención de restos ovulares intracavitarios. Las causas se pueden clasificar en funcionales u orgánicas. Dentro de la patología hemorrágica, un 50 o un 60% de las veces sucede por atonía uterina. También puede haber déficit de regeneración endometrial mayor a 40 días. Puede ser intrínseco por un déficit endometrial o del eje hipotálamo-hipófisis-ovario o extrínseco por fármacos bloqueantes de la lactancia, ergóticos, anticoagulantes, etc. Y las causas orgánicas podemos encontrar el acretismo presuntario en la segunda semana, persistencia de restos de anexos fetales, desgarros del canal de parto o infecciones puerperales. Dentro del tratamiento de la patología hemorrágica, cuando es leve, podemos dar ergóticos vía oral. Cuando hay subinvolución uterina, podemos dar oxitocina, prostaglandinas, realizar un legrado o llegar hasta una histerectomía. Cuando hay un defecto de la regeneración endometrial, tenemos que realizar una sustitución hormonal. Cuando hay traumatismos, tenemos que suturar la herida. Cuando hay atonía, hacemos masaje, utilizamos uterotónicos como la oxitocina, los ergóticos, el misoprostol. Y si no cesa, procedemos a ligar las arterias uterinas o a realizar una histerectomía subtotal. Ahora vamos a hablar de la enfermedad tromboembólica, que tiene una incidencia de 0.1 a 1%. Dentro de los factores de riesgo, ya conocemos la triada de Virchow, que está conformada por un estado de hipercoagulabilidad, estasis sanguínea y lesión endotelial. Vamos a tener tres tipos de trombosis venosa: la varicoflebitis y trombosis venosa superficial, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Comenzamos con la varicoflebitis o trombosis venosa superficial, donde vamos a encontrar varices externas de los miembros inferiores. Los trombos se depositan en esta zona y provocan una gran reacción inflamatoria de los tejidos vecinos. El tratamiento es reposo con los miembros inferiores elevados, vendaje compresivo y tratamiento antiinflamatorio. La trombosis venosa profunda. Esta es más frecuente los primeros 3 días posparto. Va a afectar a las venas profundas como la popltea, la femoral y la ilíaca. Vamos a encontrar dolor muscular, edema de la extremidad afectada, impotencia funcional. Vamos a palpar engrosamiento venoso profundo y el signo de Homans, que consiste en aparición de dolor en la pantorrilla cuando se hace una dorsiflexión del pie. Y dentro de las pruebas complementarias para diagnosticarlo, podemos realizar una ecografía Doppler o una flegografía. Si sospechamos de una trombosis venosa profunda, debemos de hacer un ecodoppler. Si este sale positivo, comenzamos el tratamiento. Si sale negativo, pero tenemos una probabilidad clínica alta, debemos de realizar una angioresonancia magnética. Y si la probabilidad clínica es baja, podemos realizar otro Doppler. Si sale positivo, damos tratamiento, y si sale negativo, vamos a continuar con un seguimiento clínico.
Y si se llegara a ocluir una de las arterias pulmonares, estaríamos hablando de una tromboembolia pulmonar, donde los síntomas y signos más frecuentes son disnea, dolor torácico subesternal, hemoptisis, taquipnea, taquicardia. Podemos realizar pruebas complementarias. En el 40% de los electrocardiogramas vamos a tener inversión de la T y el clásico S1Q3T3, que este no es patognomónico, en realidad nos indica hipertensión pulmonar junto con la dilatación del ventrículo derecho. También podemos realizar una gasometría o una gamografía de ventilación-perfusión. Dentro del tratamiento de la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar, podemos encontrar los antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico y derivados, el tratamiento de elección, que es la heparina. Después de darlo por 2 semanas, podemos pasar con antivitamina K y dependiendo del riesgo del paciente, se da por 3 a 6 meses. O fibrinolíticos, donde los más usados son la streptokinasa y la uroquinasa. La profilaxis va a depender de los factores de riesgo de nuestro paciente. Si es una paciente con tromboembolia previa, que utilizó heparina de bajo peso molecular durante el embarazo, que dio positivo a anticuerpos antifosfolípidos, vamos a utilizar profilaxis con heparina de bajo peso molecular por 6 semanas en el puerperio. Si la paciente tiene un riesgo intermedio porque se le haya hecho una cesárea de emergencia, tiene alguna comorbilidad médica, tuvo una estadía hospitalaria mayor a 3 días en el puerperio, se le hizo un procedimiento quirúrgico distinto a la reparación del periné o tiene obesidad, podemos dar una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular al menos por 10 días. Dependiendo de los factores de riesgo, nosotros podemos decidir si prolongamos este tiempo. Y en los pacientes de bajo riesgo no se recomienda la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular. Simplemente se le pide a la paciente que realice movilización de las extremidades y que evite la deshidratación. Otras medidas de profilaxis durante la gestación es identificar los factores de riesgo y promover el ejercicio moderado y hábitos posturales. Durante el parto, evitar hipotensiones, traumatismos, tracciones y encamamientos. En el puerperio, utilizar la analgesia correcta, movilizar las extremidades inferiores y utilizar medias compresivas. Dentro de las medidas para trombosis venosa profunda, podemos utilizar vendaje compresivo, Trendelenburg, deambulación temprana, calor húmedo, medias elásticas. Y para la tromboembolia pulmonar, oxigenoterapia, mórficos, reposo, fármacos vasoactivos, fármacos inotrópicos y broncodilatadores. Ahora vamos a hablar de la patología mamaria, donde vamos a encontrar 3 principales entidades: la mastitis, que es la inflamación del tejido mamario, la ingurgitación, que es la congestión por producción excesiva de leche, y el absceso, que es una colección de pus localizada en la mama. La mastitis puerperal, que es la inflamación del tejido mamario, es característica en la madre lactante. Puede ser infeccioso o no infeccioso. Cuando es infeccioso, los principales agentes son estafilococos y estreptococos. Clínicamente se va a ver como un dolor unilateral progresivo con tumefacción focal, induración y eritema localizados. Para la mastitis no infecciosa se van a utilizar medidas generales como iniciar la lactancia primero del lado de la mama afectada, realizar tomas frecuentes, realizar un vaciado manual de la leche residual y masajear la mama desde la zona afectada. Los antibióticos de elección son la amoxicilina con el ácido clavulánico por 10 días. En cuanto al absceso mamario, lo vamos a ver manifestado como dolor, fiebre, afectación al estado general, leucocitosis y pues vamos a observar el absceso. Se puede prevenir con higiene y con cuidados de la mama y del pezón. El tratamiento es drenar el absceso y calor local. La ingurgitación mamaria es frecuente del segundo al tercer día posparto. Se va a manifestar como dolor y tumefacción bilateral.
Las mamas van a estar tensas, calientes, dolorosas y va a ser complicada la salida de la leche. Para el manejo debemos de realizar un correcto vaciado, podemos dar analgesia, oxitocina, un vendaje compresivo o inhibidores de la prolactina. Y a continuación se muestra un cuadro comparativo entre congestión mamaria, mastitis y el absceso, donde podemos ver que en la congestión mamaria el estado general va a estar estable, coloración normal, vamos a tener edema, dolor en las mamas, una tumoración difusa, no vamos a tener ganglios axilares ni claviculares, tampoco vamos a tener fiebre alta o incremento de la temperatura local. En cuanto a la mastitis aguda, el estado general va a estar comprometido, la mama va a tener eritema, va a tener un edema relativo, un dolor intenso, una tumefacción difusa, puede o no que hayan ganglios axilares, no van a haber ganglios claviculares, vamos a tener fiebre y aumento de la temperatura local. Y en los abscesos, el estado general va a estar comprometido, la coloración va a ser eritematosa, vamos a tener edema, va a haber mucho dolor, va a haber una tumefacción localizada, vamos a tener ganglios axilares, no van a haber ganglios claviculares, vamos a tener fiebre alta y aumento de la temperatura local. Ahora vamos a hablar de la patología psiquiátrica, pues en el puerperio se presenta una labilidad emocional. Lo más común es la tristeza posparto, ocurre un 80% en primigestas y también se conoce como baby blues. Dentro de los síntomas está llanto, impaciencia, irritabilidad, ansiedad, fatiga, insomnio, sentimiento de soledad y ocurre del tercer al cuarto día. En cuanto a la depresión posparto, esto ocurre de la cuarta a la sexta semana en un 20% y va a estar causada por un estado depresivo mayor. En cuanto a la ansiedad o al estrés posparto, este va a ocurrir en un 1% en las primeras 48 horas en las pacientes que tuvieron un parto difícil o traumático. Y la psicosis puerperal ocurre en un 0.2% de la primera a la tercera semana, asociado a un trastorno maniático psicótico, y generalmente los pacientes ya tienen un antecedente de psicosis. Dentro de los factores de riesgo podemos encontrar una historia clínica de depresión posparto, de alteración emocional, ansiedad o depresión durante el embarazo, que haya tenido tristeza posparto o estrés por el recién nacido. Algunos de los factores de riesgo posiblemente asociados es que la paciente tenga antecedentes de un síndrome premenstrual, la edad materna, complicaciones obstétricas, la paridad y un mal control puerperal. Y los factores de riesgo que no están asociados a depresión posparto son el nivel educacional, el grupo socioeconómico, un embarazo no deseado, el sexo del recién nacido, la lactancia materna y el tipo de parto. Para el diagnóstico debemos identificar los riesgos, orientar sobre síntomas, documentar alteraciones emocionales y realizar un análisis emocional. Podemos apoyarnos de la escala de depresión posparto de Edimburgo, donde si tenemos menos de 10 puntos vamos a tener en vigilancia a la paciente, pero si tenemos más de 10 puntos tendremos que hacer una intervención multidisciplinaria con psicología, psiquiatría, los familiares, los médicos y el personal que esté alrededor de la paciente. Se va a hacer una terapia cognitivo-conductual y una terapia interpersonal, y del tratamiento farmacológico se pueden dar antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la recaptación de la serotonina. Y esto sería todo por mi parte, les agradezco su atención.